Ya estamos por concluir la secuencia de los segundos exámenes parciales. Ustedes el día viernes, después del asueto de mañana, se examinarán en Derecho Civil. Yo también voy a examinar esa materia en las secciones que me corresponden. Les recordamos que por los problemas devinientes de la tormenta se suspendieron las actividades de la universidad el lunes y martes de la semana anterior. Así es que el día de hoy vamos a abordar un tópico relativamente breve con el ánimo de no causarles ninguna complejidad en la percepción, porque ustedes me imagino que aunque ya están bien preparados para su examen de Derecho Civil, pues obviamente todavía van a asumir alguna actitud de repaso. Francela, mucho gusto en saludarla, bienvenida. Entonces, vamos a hablar de un tópico que ya tiene antecedentes y que es relativamente breve. Vamos a hablar del control de constitucionalidad normativa y para eso les presento el siguiente temario. Que ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos iniciando un tópico que tal vez estaría incluido dentro de la exposición que hoy abordaremos, pero lo excluimos para tratarlo más puntualmente el día lunes venidero, que es la inconstitucionalidad en caso concreto. Los tópicos que ya se están acumulando para el examen venidero son la exhibición personal, el habeas data y este que estamos iniciando el día de hoy. Fíjense que ya hemos hablado en diversas oportunidades del control constitucional. Hemos expuesto que la norma magna, la norma más trascendente y significada es la Constitución. La Constitución es la que sustenta todo el ordenamiento jurídico y les he dicho y les he reiterado y lo digo hoy nuevamente que la Constitución, por lo menos en teoría, no puede ser irrespetada, no puede ser afectada por normas de menor rango, no puede ser opuesta, no puede ser contradicha, no puede ser sesgada, no puede ser tergiversada. ¿Se recuerdan que ya en 2 oportunidades hemos hablado de la pirámide de Kelsen? Hans Kelsen fue un jurista austriaco de principios del siglo XX. Él es el generador de los tribunales concentrados y como era un profesor también de Derecho Constitucional, creó una figura, la famosa pirámide de Kelsen, que es una pirámide en cuyo pináculo, es decir, en la parte más alta, aparece la Constitución, que es el magno texto, el texto supremo. Y después aparecen las leyes ordinarias y en un tercer estamento aparecen los reglamentos. Las leyes ordinarias y los reglamentos no pueden contrariar a la Constitución. ¿Por qué? Porque las leyes que contrarían a la Constitución son expulsadas del ordenamiento jurídico o bien inaplicadas en el caso concreto. Eso se llama control constitucional. Repito entonces, ya en diversas oportunidades hemos expuesto, y ahora lo reiteramos, que en la parte más alta del ordenamiento jurídico, en el pináculo del ordenamiento jurídico, se sitúa la Constitución. Después de la Constitución están las leyes ordinarias. Y en un tercer estrato están los reglamentos. Ni los reglamentos ni las leyes ordinarias pueden contrariar la Constitución, porque las normas que contrarían la Constitución son sancionadas, y la sanción es o bien la expulsión del ordenamiento jurídico, ya no existen, o su inaplicación en el caso concreto.
a ese mecanismo mediante el cual se controla el respeto a la Constitución, se llama justamente así, mecanismo de control constitucional. Fíjense que existen dos tipos de control normativo, que está establecido esto en el numeral 2. ¿Cuántos tipos de control normativo existen en Guatemala? Existen dos. Y yo les pido que abran su Constitución en el artículo 183, literal H, por favor. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, gracias. El artículo 183, como ustedes pueden advertirlo, regula las funciones del presidente de la República. Y aparecen varias, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H. La que está contemplada en la literal H dice que el presidente tiene que ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del proceso de formación de la ley está regulado dentro del del artículo 174 en adelante, cómo se conforma una ley, cómo se emite. Si ustedes me hacen el favor, pueden verlo también, ¿verdad? A partir del artículo 174 de la Constitución, se regula lo de la iniciativa de ley cuando se presenta un proyecto de ley. Luego, como lo ven en el 176, una vez presentado se discute, ¿verdad? Y finalmente, como lo dice el artículo 177, ese proyecto de ley se aprueba, se sanciona y se promulga. Dice el artículo 177, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Y el 178, es en el que quiero hacer hincapié, habla del veto. Dice, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en su ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días. Este tipo de control de constitucionalidad se llama control político, porque no lo ejerce un tribunal, no lo ejerce ninguna corte, sino lo ejerce el presidente, como ya lo vimos en el artículo 183. Dentro de las facultades del presidente está el derecho de veto. Un proyecto de ley es emitido al Congreso, el Congreso lo admite, lo discute, y si considera que está suficientemente discutido, lo aprueba, lo sanciona y se lo remite al presidente para que lo promulgue, para que lo publique. Pero el presidente reúne a sus ministros y examinan el decreto, y si a juicio del presidente contiene una inconstitucionalidad, entonces no lo publica y lo regresa al Congreso para que lo corrija, ¿verdad? Entonces, si no lo remite, el Congreso está facultado para publicarlo. Pero este es un control muy especial, es un control político. Tendría que ser también jurídico, ¿verdad? Sustentándose en que la ley que se pretende emitir vulnera la Constitución, pero realmente aquí, y creo que en muchas partes del mundo ocurre que
Cuando no le conviene a la clase gobernante, lo veta, ¿verdad? Ese es el control político al que se llama preventivo. ¿Por qué se llama preventivo? Porque la ley todavía no ha sido emitida. Y antes de ser emitida, el presidente tiene la facultad de examinar el proyecto de ley, y se advierte que en el mismo hay falencias, hay respeto en contra de la Constitución con fundamento en el artículo que estamos examinando, que es el 183 literal H, lo veta, es decir, no lo publica y no se convierte en ley. Esa es una manera de controlar la constitucionalidad de las leyes. Pero la más importante que ya estudiamos y que estoy repitiendo ahora es el control jurisdiccional o reparador. El control jurisdiccional o reparador tiene lugar cuando un tribunal interviene y conoce una demanda que se ha planteado contra una norma que ya es ley. Y en esa demanda se plantea que esa ley contraría la Constitución, la irrespeta. Entonces el tribunal juzga esa norma y si en efecto advierte que irrespeta la Constitución, la condena. ¿Y a qué la condena? La condena a ser excluida del ordenamiento jurídico. Entonces, básicamente, fíjense lo que les he dicho en este momento. En el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución. La Constitución no puede ni debe ser irrespetada por ninguna norma sucedánea. ¿Cuáles son las normas sucedáneas? Son las normas ordinarias y reglamentarias. Si una norma ordinaria o una norma reglamentaria vulnera la Constitución, es expulsada o inaplicada del ordenamiento jurídico cuando se aplica el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad puede ser de dos tipos. Puede ser político, al que se le llama preventivo, que ocurre o se concreta cuando luego del trámite en el Congreso para emitir una ley, es decir, de su presentación, de su discusión, de su aprobación, se envía al Ejecutivo para que la sancione y la publique. Pero el presidente puede recibirla, convoca a los ministros y en el gabinete se determina que la norma es inconstitucional, entonces no la publica, ¿verdad? Para que no se convierta en ley. Pero aparte del control político que está sustentado en el artículo 183 literal H, está el control jurisdiccional o reparador. El control político se llama preventivo porque se ejerce antes de la publicación de la ley. El control jurisdiccional o reparador tiene lugar cuando la norma ya ha sido emitida, ya se ha convertido en ley. Entonces repara una deficiencia. ¿Y cómo la repara? Mediante una demanda que se plantea contra esa norma. Y si el tribunal determina que en efecto esa norma es irrespetuosa, la expulsa del ordenamiento jurídico o la inaplica en el caso concreto. Fíjense que el control jurisdiccional tiene dos antecedentes muy importantes, mismos que nosotros en su oportunidad ya estudiamos y que los voy a repetir ahora porque están vinculadas con el tema que estamos exponiendo. Existen dos tipos de controles emitidos a lo largo de la historia: el llamado control difuso, descentralizado o incidental. Este es el control propio de los Estados Unidos de América, de la Unión Americana. La Unión Americana tiene un sistema jurídico muy sólido, ¿verdad? Y que no es remozado ni reformado cada cierto tiempo y de acuerdo con las veleidades políticas, ¿verdad? Sino que ha sido constituido mediante
una serie de sucesos que le han dado solidez al sistema norteamericano. Fíjense que el control difuso, descentralizado o incidental de los Estados Unidos de América se originó en 1803, imagínense ustedes, tiene más de 200 años, y se originó con la intervención del juez Marshall, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fíjense que la Corte conoció un proceso muy especial en donde se ventilaban los intereses de dos ciudadanos, Marbury versus Madison. Ese fue el caso. Entonces, el juez Marshall emitió la famosa sentencia que originó el sistema de los Estados Unidos, que se llama Judicial Review, o sea, revisión judicial. En ella, en esa sentencia de 1803, señaló claramente que las leyes que contrarían a la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Fíjense que no las expulsan del ordenamiento jurídico en los Estados Unidos, sino su efecto es de inaplicabilidad. Fíjense que este control difuso, descentralizado o incidental tiene ciertas características que nosotros ya estudiamos y que las repito ahora. En los Estados Unidos no hay un tribunal constitucional, no hay una corte de constitucionalidad. Lo que existe es la Corte Suprema de Justicia, pero no es la Corte la que conoce los planteamientos de inconstitucionalidad, sino son todos los tribunales. Las inconstitucionalidades se pueden plantear en cualquier tribunal y esos tribunales están obligados a resolver. Fíjense que las resoluciones en este sistema, y en esto quiero insistir, no expulsan la norma infractora del ordenamiento jurídico, no la expulsan, sino la inaplican. Es decir, la norma sigue vigente. Entonces, como se plantea dentro de un caso concreto, dentro de un expediente específico, la norma no se aplica en ese expediente, pero podría ser que se aplicara en otro expediente. Entonces, repito, dentro de los antecedentes del control jurisdiccional se encuentra el llamado control difuso, descentralizado o incidental, que es propio de los Estados Unidos de América. Data de hace más de 2 siglos, cuando en 1803 el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana, el juez Marshall, emitió un pronunciamiento, emitió una sentencia dentro de un caso que se estaba conociendo, que era el caso Marbury contra Madison. Era un asunto, al parecer, poco trascendente, pero él ahí pronunció palabras más, palabras menos, porque lo expresó en inglés, ¿verdad? Expresó lo siguiente: las leyes que contrarían a la Constitución no son leyes y no deben aplicarse. Y eso es lo que ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay un efecto de expulsión. Las normas que contrarían a la Constitución no se expulsan, no se anulan, sino se inaplican en el caso concreto, en un expediente específico. Por ejemplo, aquí Marbury demandó a Madison. Entonces, la inconstitucionalidad que se advirtió en este caso propició que no se aplicaran ciertas normas dentro de ese expediente, pero sí podían aplicarse en otras. Y otra característica del sistema difuso, descentralizado o incidental es el hecho de que dentro de ese sistema no hay una Corte de Constitucionalidad, así como acá, ¿verdad? En nuestro país está la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia vela por la aplicación de la ley ordinaria y la Corte de Constitucionalidad vela porque la Constitución sea respetada. Allá no hay Corte de Constitucionalidad, sino las inconstitucionalidades se plantean ante cualquier tribunal, y cualquier tribunal
puede declarar la inconstitucionalidad. En oposición al control difuso, descentralizado, coincidental, existe, como lo señalamos en el 222, el llamado sistema concentrado europeo, austriaco o kelseniano. Hace unos minutos les expuse que Hans Kelsen fue un jurista austriaco de principios del siglo XX, ¿verdad? Y él, hacia 1920, fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Austria. Es decir, en este sistema concentrado hay un tribunal específico que conoce de las acciones de inconstitucionalidad, y ese tribunal específico se llama Corte de Constitucionalidad. Solo la Corte de Constitucionalidad en este sistema puede conocer las acciones de inconstitucionalidad. Adviertan la diferencia. En el sistema difuso, descentralizado o incidental propio de los Estados Unidos, cualquier tribunal puede conocer las acciones de inconstitucionalidad. En el sistema concentrado, solo la Corte de Constitucionalidad. En el sistema difuso, descentralizado o incidental, el efecto de que una norma se declare inconstitucional es su inaplicación. No se aplica en cierto expediente, pero la norma sigue vigente. En tanto que en el sistema concentrado, cuando se advierte que hay una norma inconstitucional, esta es juzgada, y si se establece que en efecto es inconstitucional, se expulsa, es decir, se nulifica, ya no existe esa norma. En el primer examen hasta les formulé esta pregunta, relativo a una disputa que había entre dos profesores, Carl Schmitt y Hans Kelsen. Porque Carl Schmitt, que era un ideólogo alemán, ¿verdad?, señalaba que quien debía conocer las inconstitucionalidades era el Ejecutivo, el presidente, ¿verdad? Pero Kelsen dijo que no, él fue el que propuso la creación de los tribunales constitucionales. Pero fíjense que, como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, ¿qué pasó con mi luz? Ay, se me quemó. Bueno, se me quemó mi foco, pero continuemos. Como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, existe una posición intermedia, que es el sistema mixto. El sistema mixto consiste en que se fusionan los dos sistemas que yo he mencionado. Se fusiona el sistema norteamericano con el sistema austriaco y hay una posibilidad intermedia. Aquí se lo señalo. ¿En qué consiste el llamado sistema mixto? Al igual que muchos estados latinoamericanos, decimos aquí, en Guatemala se ha asumido el llamado sistema mixto, el cual fusiona ambos sistemas, el difuso y el concentrado. Entonces veamos los artículos de nuestra Constitución, el 266, por favor, y el 267. Ahí está regulado lo relativo a estos dos sistemas. ¿Ya lo tienen a la vista? Muy bien. En el 266 se regula la inconstitucionalidad de las leyes en los casos concretos. Y en el 267 se regula la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Me explico. Fíjense que, al igual que en los Estados Unidos, las personas pueden plantear que una norma es inconstitucional dentro de un caso concreto, dentro de un expediente específico. Verbigracia. Imagínense que dos personas están tramitando su divorcio y dentro
de ese proceso específico, se pretende aplicar una norma que según uno de los partícipes en el proceso, una de las partes, es inconstitucional. Entonces lo plantea y se declara la inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad, en caso concreto, el efecto que produce es que esa norma no se aplica en ese expediente de divorcio, pero puede aplicarse en otros, así como ocurre en los Estados Unidos. Pero también, como lo regula el artículo 267, hay una inconstitucionalidad general que se aplica contra leyes y reglamentos de carácter general. Entonces, cuando se declara una inconstitucionalidad general que solo puede ser tramitada ante la Corte de Constitucionalidad, entonces esa norma se expulsa. Entonces, adviertan que en Guatemala hay un sistema mixto. Voy a repetir lo que he dicho hasta el momento, pues ya vamos a terminar, y creo que es importante que tengamos muy en cuenta lo que yo acabo de decir. Yo les señalé que el fundamento del control de constitucionalidad es el principio de jerarquía normativa, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen. En el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución, que es el magno texto, que es la norma suprema, que no puede ser contradicha ni opuesta ni respetada por ninguna ley ordinaria o reglamentaria. Y si las normas ordinarias o reglamentarias la vulneran, la irrespetan, la sesgan o la tergiversan, esas normas son o expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas. A eso se llama control normativo. Hay dos tipos de control normativo. El control político, que no se realiza ante un tribunal, sino es una facultad presidencial contenida en el artículo 183, literal H, que faculta al presidente a que en la última etapa de gestación de la ley, luego de ser presentado un proyecto de ley en el Congreso, de ser discutido y aprobado, se remite al presidente para que el presidente la sancione y la promulgue, ¿verdad? La publique. Pero si el presidente en Consejo de Ministros considera que se irrespeta la Constitución, la veta y no la publica, ¿verdad? Ese es el control político, porque no se realiza ante órganos jurisdiccionales. Pero también hay un control jurisdiccional, que es un control reparador. El control político es preventivo, porque la norma que se le remite al presidente todavía no es ley, ¿verdad? Lo será cuando él ordene su publicación. El control jurisdiccional o reparador ocurre cuando la norma ya ha sido publicada. Entonces, cualquier ciudadano puede formular una denuncia ante un tribunal señalando que ese conjunto de preceptos es inconstitucional, y un tribunal específico lo juzga y lo condena, y eso puede producir dos efectos: su expulsión del ordenamiento jurídico o su inaplicación en el caso concreto. Los antecedentes del control jurisdiccional son dos: el llamado control difuso, descentralizado o incidental, que, como les señalaba yo hace unos minutos, tuvo su origen en los Estados Unidos de América. Hace más de 200 años, cuando el juez Marshall, que era el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel país, emitió un pronunciamiento entre un caso que ahora es célebre, ¿verdad? Es el caso Marbury versus Madison, en donde dijo que las leyes que contrarían la Constitución simplemente no son leyes y no deben aplicarse. Entonces adviertan que el efecto de la inconstitucionalidad en los Estados Unidos es la inaplicación de la norma, pero no es la expulsión de la misma. En los Estados Unidos, el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema.
no hay Corte de Constitucionalidad, solo hay una Corte Suprema de Justicia. Y el efecto de la inconstitucionalidad es, repito, la inaplicación del precepto. Pero aparte de ese sistema difuso, descentralizado o incidental, está el sistema concentrado europeo austriaco-kelseniano, que fue generado por Hans Kelsen, el famoso jurista austriaco al que yo hacía alusión hace unos minutos. Entonces, dentro de este sistema, solo hay un tribunal que conoce las inconstitucionalidades, que es la Corte de Constitucionalidad. En un momento dado hubo hasta una controversia entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, porque Carl Schmitt decía no deben existir cortes de constitucionalidad. El control de constitucionalidad lo debe realizar el Ejecutivo, el presidente, pero Kelsen dijo que no, que debía ser un tribunal constitucional, y venturosamente la opinión de Kelsen fue la que prevaleció, y así fue como surgieron los tribunales constitucionales que luego se difundieron todo el mundo. Pero hay un sistema mixto que fusiona estos dos sistemas, que es el que se aplica en nuestro país. El sistema mixto permite que hayan dos tipos de inconstitucionalidades. La inconstitucionalidad, en caso concreto, que reproduce el sistema de los Estados Unidos y puede ser planteado ante cualquier tribunal, y el tribunal, luego de conocer si hay inconstitucionalidad, si advierte que existe, ordena la inaplicación del caso de la norma señalada de inconstitucional en un expediente respectivo. Yo les ejemplificaba, por ejemplo, un caso de divorcio ordinario, en donde están controvirtiendo el señor y la señora, y el señor señala que hay una norma inconstitucional. Entonces ahí se aplica un procedimiento, y quien resuelve es un tribunal del orden común. Por supuesto, siempre interviene la Corte de Constitucionalidad, porque esa sentencia de primer grado puede ser apelada, ¿no?, ante la Corte de Constitucionalidad. Ese es el caso de que se aplica el sistema incidental de los Estados Unidos, pero también existen las llamadas inconstitucionalidades generales, que son las que se plantean en contra de leyes o reglamentos de carácter general. Esas se plantean directamente ante la Corte de Constitucionalidad, y si la Corte advierte que hay inconstitucionalidad, expulsa la norma. Entonces, en Guatemala prevalece un sistema mixto. Para ir concluyendo, yo les señalo cuáles son los antecedentes de la inconstitucionalidad en caso concreto. Los antecedentes se remontan hasta 1610, como aparece aquí. Hubo un juez inglés que se llamaba Edward Coke, como ustedes lo pueden ver. Entonces él desarrolló un criterio, una opinión, en donde establecía que ni la voluntad del rey ni la voluntad del parlamento podían ser superiores al common law. El common law era el derecho común anglosajón. Ustedes saben que esa es una monarquía, sorprendentemente es una monarquía constitucional. Entonces se llama common law, lo cual quiere decir ley común, porque se aplica en una serie de países que tienen su antecedente en la legislación inglesa, como en Inglaterra, Gales, las colonias, todas las colonias del Reino Unido, ¿verdad?, Irlanda, e incluso en los Estados Unidos, ¿verdad?, que siguen este sistema. Entonces, en esa época, en 1610, Edward Coke dijo no, se tiene que respetar la ley. La voluntad del rey y la voluntad de los diputados no puede prevalecer sobre la ley, ¿verdad? Sin embargo, este criterio quedó sin efecto, pues, 78 años después, 70 años después, con la llamada Revolución Gloriosa, que le otorgó nuevamente supremacía al Parlamento inglés. Entonces, el más
añejo de los antecedentes es este, de Edward Coke. Y luego el de 1803, del que ya acabamos de hablar, que es el Judicial Review, la sentencia que se emitió por Marshall dentro del caso Madison versus Marshall. Y para concluir, ¿cuál es la naturaleza de la inconstitucionalidad en caso concreto? Pues esto ya lo estudiaron ustedes en penal. Se trata de una naturaleza de prejudicialidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si dentro de un proceso del orden común se plantea una acción de inconstitucionalidad en caso concreto, el proceso no puede avanzar, el proceso no puede desarrollarse si antes no se resuelve la inconstitucionalidad, porque no tendría razón de ser, ¿verdad? Si el proceso continúa y no se ha dirimido, no se ha resuelto la cuestión de constitucionalidad, podría ser que el proceso concluyera y si se declara inconstitucionalidad una norma, el proceso quede sin efecto. Entonces, por eso es prejudicial la inconstitucionalidad en caso concreto, porque es menester que la misma sea resuelta de forma previa a emitir la sentencia dentro del caso que se está conociendo. Bueno, así estoy concluyendo lo relativo a este tema. Yo les deseo no suerte, sino mucha dedicación, concentración para su examen del día viernes, que es de Derecho Civil sobre los derechos reales. Y les quiero, pues no es una tarea, sino es una petición. Les quiero pedir que para el lunes venidero ustedes lean 15 artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que lean del artículo 116 al artículo 132. Son 16 artículos. No quiero que los memoricen, ¿verdad? Porque no se trata de ninguna actividad mnemotécnica, sino lo que quiero es que los lean, porque el lunes, primero Dios, estaremos desarrollando el tema de la inconstitucionalidad en caso concreto en nuestro país, es decir, el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto. Les deseo buenas noches, no les hago ninguna pregunta porque para no agobiarlos, ¿verdad? Y generar un distractor y que estén ustedes en absoluta concentración, porque me imagino que solo se concluye la clase y se van a ir a leer lo relativo a derechos reales, que a esta altura pues ya lo tienen ustedes muy manejado y conocido. Y Francela tiene la mano levantada. Muy bien. Muy bien. Francela, usted tiene su mano levantada, me indican, tiene la palabra. Gracias, licenciado. Yo tenía una duda con respecto a lo de la pirámide. Cuando hablaba sobre las ordinarias, las reglamentarias, ¿entrarán también las individualizadas? Sí, las leyes individualizadas, por supuesto, están incluidas. Yo tengo la impresión de que usted ya recibió la clase o ya lo escuchó en alguna oportunidad, porque dentro de la exposición que hicimos inicialmente no incluí estas normas para no generar mayor confusión o alambicamiento. Fíjese que, ya que usted lo pregunta, lo traigo a cuenta. En la pirámide kelseniana, en el pináculo está la Constitución, que es la norma suprema, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente y parificadamente, es decir, a la par, se encuentran 4 leyes constitucionales, que son las leyes emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, que son la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento, la ley de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Luego están las leyes ordinarias. Luego están los reglamentos autónomos y heterónomos. Dentro de ellas están
dentro de los reglamentos autónomos las normas que usted señala, que son las que se denominan individualizadas, que realmente es una acepción poco correcta. Yo considero que es mejor hablar de reglamentos autónomos y heterónomos. Los reglamentos autónomos son los que posibilitan que en un momento dado se emita sin que exista una ley, un reglamento, ¿verdad? Y los heterónomos son los que tienen que ser emitidos por el Ejecutivo. El Ejecutivo ejerce una función que se llama cuasi legislativa, porque la legislación solo la emite el organismo legislativo, pero el Ejecutivo tiene la facultad de emitir reglamentos para las leyes, bajo la limitación de que los reglamentos no pueden superar el espíritu de las leyes, es decir, no pueden regular reglamentariamente lo que no está contenido legalmente. Entonces, pudiéramos incluir dentro de las leyes sucedáneas las leyes ordinarias, los reglamentos autónomos y heterónomos, y hasta esos dispositivos que no tienen, lógicamente, carácter legislativo, sino que se les llama manuales de instrucciones o instructivos, ¿verdad? Todas esas disposiciones, estas últimas que son las de menor jerarquía, no pueden contrariar a la Constitución, mi querida Francela. Es como la ley del IVA, digamos. No, es que la ley del IVA es una ley ordinaria, no es una ley individualizada, porque no es reglamentaria. Mire, no es las leyes no pueden ser individualizadas, porque no hay leyes con ese carácter. Toda la ley tiene un carácter general y abstracto. La ley del IVA se emite para regular a todas las personas que tienen unas obligaciones tributarias, es decir, a todo un universo. Leyes individualizadas, por eso le decía que la denominación es muy discutible, porque cuando hablamos de individuo estamos hablando de una persona. Claro que la doctrina y nuestra misma legislación utiliza la referencia a leyes individualizadas, pero en rigor una ley individualizada sería la que rige los intereses de una sola persona. Entonces, leyes individualizadas, en rigor de la terminología, no hay, ¿verdad? Porque la ley tiene dos características, es general y abstracta, es para todos, ¿verdad? Los reglamentos son los que desarrollan la ley y los normativos o instructivos son los que regulan las conductas de ciertas colectividades pequeñas, pero en rigor no hay leyes individualizadas, por lo menos dentro de mi criterio, Francela. Aunque la misma doctrina incorpora esta referencia, pero como repito, en rigor, esas serían normativas que se emiten para un solo individuo y no las hay. La ley es general y abstracta. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Francela, a usted muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por su interés. Gracias. ¿A ustedes quién les... ¿Y quién es el profesor que les imparte Derecho Civil? Es la licenciada Cheu. Ah, la licenciada Cheu, sí, la chinita Cheu. Bueno, les deseo lo mejor para el día viernes. Ah, perdón, hay otra pregunta. A ver, Elmer, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Fíjese que yo he entendido que cuando se refieren a ese término de individualizado, se refieren a un tema específico porque hay una ley adicional o específica, por ejemplo, el tema del narcotráfico o el de lavado. Se ha visto o he escuchado en las noticias cuando dicen ese término de individualizado, porque es como que un área específica, digamos, no muy común, porque incluso tiene una ley aparte, por decirlo así. ¿Usted cree que el narcotráfico sea una actividad de unos cuantos individuos en nuestro país o que es una actividad generalizada? No que todos los ciudadanos estemos involucrados dentro de esa conducta que es ilícita, pero es una conducta que se realiza
Por eso se habla de mafias o cárteles, ¿verdad? Mire, por ejemplo, en México, para no ejemplificar con nuestro país, está el cártel de Sinaloa o el cártel de algunos sectores. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término individualizado, que usted dice que señala la prensa, pero que no es, a mi juicio, no es un término con fundamento jurídico, está aludiendo en efecto a ciertos sectores, pero el término individualizado se refiere al individuo. Entonces las leyes no pueden ser individualizadas. Todas las leyes tienden a regular conductas. Por ejemplo, Francela me hablaba del IVA. Es decir, hay personas que están sujetas a ese tipo de contribuciones, que puede que no sean todos los ciudadanos, ¿verdad? Porque se ha dicho hasta la saciedad que en Guatemala es un sector muy reducido el que paga impuestos, pero no es un solo individuo, ¿verdad? Entonces sería más conveniente señalarlas de otra manera, ¿verdad? Pero una ley individualizada, a mi juicio, es una contradictio in terminis, ¿verdad? Porque, regulan cierto sector como lo regula la mayor parte de leyes, pues. Pero las leyes son generalizadas, su carácter es general, porque no están referidas a una sola persona, por mínimo que sea, está referida a una cantidad de individuos que están ubicadas dentro de cierto supuesto. Pero pues el narcotráfico no se refiere a unas cuantas personas, sino es una práctica muy generalizada. Por ejemplo, en los países de Centroamérica, particularmente en nuestro país, que es un corredor, ¿verdad? Entonces, ya hasta se dice que los sectores vinculados a esta indeseable práctica son todos los fronterizos, pues son millares de personas los que están ubicados dentro de ese supuesto. Entonces, las leyes individualizadas tal vez se refieren a la conducta, pero es una forma, en mi opinión, anormal de referirse a ellas. Pero nosotros hablábamos del control de constitucionalidad, y para eso les refiero que el control de constitucionalidad alude a que las leyes sucedáneas, llámeseles como se les quiera llamar, las leyes ordinarias, los reglamentos y los normativos inferiores, como los instructivos, no pueden bajo ningún punto de vista contrariar la Constitución, Hermes. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, estoy claro con ese tema. Solo decía que, pues, desafortunadamente hay muchos profesionales en temas de comunicación que utilizan ese término para referirse, como usted dice, a un grupo específico, ¿verdad? Gracias, licenciado. No, Elmer, a usted, miren. Yo también por eso me confundí. No, ustedes no se... Por ejemplo, el ejemplo que tenemos de la ley del IVA, él tiene su propio reglamento, pero como usted especificó que aunque tenga o sea ordinaria reglamentaria en universalidad, no van a superar lo que es la Constitución, ¿va? Sí, pero no, Francela, en este caso, miren, yo les agradezco a ustedes su interés. Miren, de veras, no es un halago que les estoy haciendo, porque cuando hay formulaciones y hay debate, quiere decir que hay interés y que le están poniendo atención a uno. Fíjense que lo terrible es cuando se hace una serie de consideraciones y nadie contesta. Ahí pueden ocurrir dos cosas: que todos captaron lo expuesto, o que no tiene interés y por eso nadie pregunta, pero ustedes están preguntando. Yo no estoy diciendo que ustedes están equivocados. Yo lo que estoy señalando es que el término es desajustado a la realidad y a la técnica jurídica, pero en efecto así se utiliza, individualizadas porque aluden a cierto segmento de la población, pero les vuelvo a repetir que las características de la ley son la generalidad y la abstracción. Entonces, si es general, se aplica a todas las personas cuya conducta se sitúa dentro de la regulación de ciertos preceptos. Muchas gracias. No, Elmer, a ustedes les agradezco mucho. Solo por curiosidad, licenciado, disculpe la interrupción, solo por curiosidad, ¿existirá en alguna parte del mundo algún término o alguna ley específica que tal vez no sea solo para un individuo per se, sino, por decirlo así, un pequeño grupo? La mayor parte de normas regulan
situaciones que aluden a ciertos sectores. Las leyes son sectorizadas, pues, porque se regulan dentro de un contexto de particularidad, pero la particularidad no quiere decir individualidad. Entonces, no hay una ley referida a una persona en particular, porque las leyes son abstractas. Esto quiere decir que no están dirigidas a una persona en particular, sino a las personas que se sitúen dentro de los presupuestos que regula una ley, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo? Digamos el artículo 1 del Código Civil que se refiere a la personalidad. La personalidad civil inicia con el nacimiento y concluye con la muerte. Ustedes lo estudiaron en el semestre anterior. Pero para el que está por nacer, se le considera nacido en todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Entonces la norma contiene una referencia que por ser meramente exclusiva o excluyente, alude solo a las personas que están por nacer. Digamos, si una señora está embarazada, esa es una persona que está por nacer, pero no ha nacido. Entonces se le considera nacido para todo aquello que le favorezca. Verbigracia, las donaciones. Una persona puede que no haya nacido, pero le pueden otorgar una donación, ¿verdad? Una persona le puede conferir la condición de donatario, aunque no haya nacido. Entonces, la persona, el abuelito, digamos, que está muy afectado, dice, van a ser mis nietos, probable que yo ya no lo vea porque estoy muy afectado por una patología, tengo cierta enfermedad. Entonces, desde ya lo incluyo en mi testamento con una donación por causa de muerte. Es para mi nieto. Entonces, ¿puede considerarse esa una disposición individualizada? Pues yo en lo personal creo que no, porque no está emitida para resolver solo la situación de ese abuelo y de ese nieto que está por nacer, sino de cualquier situación, de cualquier persona que esté dentro de ese contexto. Es decir, cualquier persona que esté por nacer tendría un derecho. No se la dirigieron, no se la emitieron, no la pronunciaron para un caso en particular, sino para todas las situaciones que en un momento dado se vean situadas dentro de este supuesto. Ustedes en primer año estudiaron que las normas jurídicas están conformadas por dos elementos, el supuesto y el efecto, ¿verdad? El supuesto es la conducta que se regula, pero es una conducta en abstracto, no está dirigida a una persona en particular, sino a todas las personas que se sitúen dentro de esas circunstancias. Las personas que se sitúen dentro de esas circunstancias tienen un efecto, ¿verdad? Por ejemplo, la normativa de los delitos en contra de la vida, en contra de la propiedad. Quien se apropie con violencia de un bien que no le pertenece, está cometiendo robo. Pero esa norma no está dirigida contra el señor A, contra el señor B o contra el señor C, porque entonces sí serían individualizadas, sino está dirigida de manera abstracta en relación a cualquier persona que tome violentamente lo que no le pertenece. Entonces, yo en lo personal no creo que haya una norma dirigida a una persona en particular, sino son supuestos para que en el futuro cualquier persona que se sitúe dentro de ese marco de conducta, actividad, se le aplique ese precepto, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, licenciado. Espero que sí sea Elmer, no, aunque yo creo que sí, clarísimo. Gracias, Elmer. Yo miren, de veras les agradezco mucho su intervención porque posibilita el debate, no siempre ocurre, ¿verdad? Gracias. No, a ustedes. Les deseo que tengan buena noche y el mayor éxito para el día. Perdón, hay otra pregunta. A ver. Sí, licenciado, disculpe la molestia. No escuché bien de qué ley hay que estudiar del 116 al 132. Gracias por su pregunta, Rina. Es la ley de amparo. La ley de amparo.
LAEPIC. Exhibición personal y constitucionalidad. Gracias. Yo lo que les pido es que no memoricen, sino que la lean para que tener tengamos una idea. Sí, exactamente, mi querida Rina. Oye, Muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. a ustedes, Feliz muchas noche, gracias. hasta pronto. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Licenciado, gracias. Feliz descanso.